estamos con su programa de Orientación Tributaria, aquí con un tema muy importante y el impacto social de las recaudaciones tributarias en el Estado Dominicano. Vamos a hablar aquí varios tópicos de esto, cómo incide en su incidencia, las recaudaciones, qué influye la inflación, la tasa de interés y otros asuntos más sobre el Estado Dominicano. Pero sobre todo, vamos a tener un invitado aquí especial que siempre está con nosotros con temas muy importantes y es Juan Ramón Mejía, un economista, una persona dada, una autoridad en el tema, asesor nacional e internacional de varias empresas, ha trabajado en el Estado y tiene una hoja de vida bastante grande que después vamos a ir conociendo. Así que el tema de hoy es muy importante y es el impacto social de las recaudaciones del Estado dominicano y cómo evolucionan en su desarrollo. Así que nos vemos después de unos cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Y Juan Ramón Mejía, gracias por haber venido aquí con nosotros. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en este cierre de semana contigo, Santiago y Ramón. La verdad que es un gusto siempre venir aquí a su programa y conversar sobre los temas económicos de la actualidad. Cuando nosotros hablamos sobre lo que es el impacto social de la recaudación tributaria en el Estado Dominicano, el impacto que eso tiene hoy día, ¿qué tú podrías decirle al pueblo dominicano sobre esto? Bueno, mira, te trato de enfocar esto de la forma más llana posible, de manera que el público en general pueda comprender y digerirlo bien. La República Dominicana, a través de su Constitución, ha conformado un Estado que básicamente tiene tres poderes del Estado. El Poder Judicial, que es el llamado a ser árbitro entre los ciudadanos de un país y entre las leyes y el proceder de los ciudadanos del país. El poder ejecutivo, que es el que administra gobierno central, como lo llamamos. El gobierno central, con todos sus ministros, es el encargado de administrar la cosa pública. Y el principal poder del Estado, aunque en nuestro país no lo enfocamos así, que es el poder legislativo, que es el poder que se elige, hay un representante de cada provincia en el Senado, y hay un representante también de las provincias, de los distritos, de las zonas, en relación al número de habitantes en la Cámara de Diputados. Ese es el principal poder del Estado. Toda esta infraestructura tiene que ser solventada económicamente. O sea, un juez que va a estar ahí para el día que tú tengas un conflicto con un vecino, con una propiedad, con un accidente de carro, con lo que sea, un juez tiene que tener, tiene que estar sustentado, tiene que tener un dinero, y eso lo cubren los impuestos, las tasas de impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos para poder tener toda esa infraestructura que yo siempre he dicho, si la analizamos en sentido general, es cuasi perfecta. Los imperfectos son los seres humanos que llegamos a esas posiciones. Tú tienes razón ahí, Juan Ramón, porque por ejemplo, en cuanto a eso, Mejía, no te podemos decir, el Estado Dominicano recauda, tiene tasas, alícuotas e impuestos, como tú lo sabes. Ahora bien, el Estado Dominicano paga impuestos en base a los servicios judiciales, que son muchos aquí en este país. Incluso los abogados tributan, no los abogados, el cliente tributa mucho porque es quien paga los impuestos. Y viéndolo desde ese ámbito, así como tú lo dices, es verdad, hoy en día el juez que está sentado ahí cobra en base a los impuestos, en base a lo que él mismo cobra. Y ese impacto social hoy día ha llegado fuerte a lo que la población. Claro que es así. Sin duda, toda esa maquinaria nosotros tenemos que, como ciudadanos de un país, solventarla. Y la solventamos a través de los impuestos.
pero hay más cosas que solventar. Hay planes sociales que los gobiernos tienen que implementar, tales como el desayuno escolar, como el almuerzo escolar que recién se estableció, los planes de seguros médicos para los ciudadanos. Hay tarjeta de solidaridad, o como quiera llamársele, porque ahora le cambian tanto los nombres, para cada gobierno tiene un nombre, pero siguen siendo apoyos a las madres solteras, a las personas desempleadas, etcétera. Todo eso también debe ser solventado por un país, para que las empresas, para que todos los ciudadanos podamos vivir en un clima de paz, porque ante una desesperación de una sociedad, de una población que no tenga una ayuda social, pues obviamente podría generar desestabilización. Y un Estado que no tenga todas las infraestructuras que mencioné, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, con toda la administración, lo que pasa es a un caos. Lo podemos ver en el vecino de Haití, que se han destruido las instituciones, hubo un magnicidio y se mató al Poder Judicial. Entonces este gobierno ha quedado sin brazos, sin tentáculos, sin poder, y lo que se ha generado es un caos generalizado en toda la isla, en la mitad de la isla que ocupa Haití, el vecino Haití. De eso es que tenemos que evitarlo, y para eso se pagan los impuestos en los países. Pero hay otra parte que el gobierno dominicano debe contribuir y debe hacer, y es la creación de infraestructura que permita un desarrollo de la nación. O sea, por ejemplo, Bávaro y Punta Cana jamás se hubiesen desarrollado si no se hubiera permitido, si no se hubiera promovido la instalación de un aeropuerto, las carreteras del Coral y ese tipo de cosas que son las que realmente hacen que una región pueda desarrollarse en turismo, en agricultura incluso. Hay zonas aquí que no se siembran porque sacar los productos de esa zona resulta muy difícil porque no hay carretera. Entonces el gobierno es el que está llamado a hacer las infraestructuras y crear las condiciones para el desarrollo de las regiones y del país en sentido general. Pero todo esto tiene unos costos que no siempre son compensados con el 100% de los impuestos que se cobran. Por eso sucede lo que es el déficit fiscal. Porque las necesidades de desarrollo y las necesidades de ayuda social y otros fenómenos que ocurren en nuestro país o que ocurrían en nuestro país, como el robo que algunos funcionarios hacían, hace que todo el dinero recaudado sea insuficiente para poder el gobierno cumplir con todas sus responsabilidades. Y eso lo que trae es un déficit fiscal que hemos estado financiando durante muchos años con préstamos internacionales. Es ahí por lo que nosotros venimos diciendo que realmente la República Dominicana tiene que abocarse no a un pacto fiscal, sino a un contrato social. Un contrato social, ¿por qué? Porque si analizamos la presión tributaria de la República Dominicana, que oscila entre un 12 y un 13%, versus la de la región, que oscila entre un 18 y un 20%, realmente nosotros tenemos una baja presión tributaria y el Estado Dominicano necesita tener ingresos tributarios para poder reducir o eliminar por completo ese déficit, de manera que pueda cumplir con todas sus operaciones sin tener que seguirse endeudando. Ya nosotros estamos en donde ya es el borderline. Yo creo que el país no aguanta seguirse endeudando. Es hora de que nosotros pues nos aboquemos a comenzar a conversar sobre ese pacto social que logre llegar a una presión tributaria de alrededor de un 24%, como dice el plan de desarrollo que tiene la República Dominicana de cara al 2030. Se supone que debemos llegar a una presión tributaria de un 24%, pero esa presión tributaria debe ser analizada en un pacto social para que quienes paguen y quienes más paguen sean los más poderosos, los que generan más riquezas. Porque normalmente hemos estructurado parches a nuestro código fiscal y esos parches han ido directamente a afectar las clases medias. Ahí explico otro impacto social que tiene. O sea, habíamos hablado de un pacto fiscal en este momento, o una reforma fiscal impuesta por el gobierno para este año, que era indispensable. El gobierno lo pospuso recientemente,
¿Pero por qué lo pospuso? Porque cualquier intento de un aumento de los impuestos en un momento en el que la economía no se ha todavía recuperado de una pandemia y de una parálisis económica, la economía está en proceso de recuperación, pero no se ha recuperado en el 100%, nuestro turismo no está al 100% recuperado y otras áreas que tienen que ver con el contacto social son las que principalmente no han podido recuperarse. Entonces el gobierno, necesitando un pacto fiscal, ha tenido que posponerlo, porque el impacto social, como dice el tema que nos pusiste, el impacto social que podría tener sobre los precios en un momento en el que también hay que jugar, porque el gobierno ha aumentado la masa monetaria para tratar de dinamizar la economía, había bajado las tasas de interés. Apenas el pasado miércoles vi que el Banco Central aumentó 0.5 a la tasa de interés, tratando de desmonetizar, de ponerle costo a la expansión monetaria, al multiplicador bancario que generan la cantidad de préstamos, pero eso es un arma de doble filo, porque así mismo... No, de triple filo, porque tira un tiro por la bolsa, o sea, tira un tiro para la superintendencia de valores y saca por ahí otro más, o sea, otro faldo más de dinero. Es que es correcto. Entonces, también, por ejemplo, los bancos pudieran verse en la necesidad o interesados en comenzar a subir los préstamos de los clientes. ¿Y cuántos clientes de esos tienen problemas de quiebra, que están próximos a quebrar porque han tenido una recesión? Porque todos hemos vivido, la persona física y la persona jurídica han vivido una recesión, han vivido el fruto de esta pandemia durante estos 2 años. Y lo peor es que no conocemos el final de esta pandemia, o sea, entendemos que estamos en un proceso ya de recuperación, pero también se habla de que pudiera complicarse ahora en invierno cuando las temperaturas son más favorables para el contagio del COVID. Es gasolina para el COVID. Es gasolina para el COVID, definitivamente lo que nuestro clima, nuestras altas temperaturas y nuestras horas de sol son inapropiadas para el COVID, pero inmediatamente entra el invierno, bajan las horas de sol y bajan las temperaturas, pues obviamente el COVID puede multiplicarse. Entonces, el país está llamado a una reforma, a un pacto social, pero ha tenido que posponerlo y bien que lo hizo, que lo haya pospuesto, porque definitivamente cualquier aumento de impuestos, no importa la clase que se le dirija, porque si se le dirige a los más poderosos, son tan poderosos que se lo traspasan en los precios de los productos y los bienes y los servicios que nos ofrecen a la clase media, nos traspasan esos aumentos del costo. Regularmente eso es lo que ha hecho, o sea, si tú le cobras más impuestos al que produce un alimento o al que da un servicio, pues obviamente él va a traspasar ese aumento de sus costos al servicio que va a dar al cliente. Entonces, este no era el momento adecuado, la economía está apenas en proceso de recuperación, estamos dando pasos inciertos, ese aumento de la tasa de interés del Banco Central, esperemos que dé un resultado positivo en cuanto a la inflación, pero que no mate el impulso del desarrollo, el impulso del crecimiento económico, porque normalmente cuando subimos la tasa de interés, entonces la economía es un desincentivo para nuevos proyectos, nuevos préstamos, y eso entonces retrasa un poco la economía. Sin duda, el impacto que tiene en toda la economía, el rendir tributos, el área fiscal, es indispensable, porque es indispensable un gobierno, es indispensable que se administre la cosa pública, es indispensable que se administre el desarrollo de un país. Aquí hay varias ciudades que van creciendo y hay que hacerles un acueducto. Los acueductos hay que estarlo dándole mantenimiento, las carreteras hay que darle mantenimiento. Todo eso tiene que ser subsidiado, o sea, tiene que ser pago por nosotros, los ciudadanos que usufructuamos todos esos bienes y servicios. Hay algo que quería decirte con el permiso tuyo, Ramón, y es lo siguiente. Tú me vas a corregir, y Ramón también quiero que me corrijan si es que estoy equivocado, y los muy televidentes. Si es una irresponsabilidad ejecutiva o si es una posposición de un pacto fiscal. ¿Qué pasa?
o si lo que se hizo fue un parche. Un ejemplo, aquí se habló de una amnistía fiscal. En el 2012 se supone la amnistía que más llegó al empresariado fue la amnistía de 2012, la que dejó Leonel Fernández hecha. Porque esa amnistía que aquí son un programa apolítico, aquí lo político no tiene cabida partidista, aquí no, aquí somos técnicos. Pero los técnicos tenemos que decir las cosas como son. Cuando Leonel Fernández ocupa la presidencia, él hace una reforma fiscal que comenzó en el 2009 y terminó en el 2012. Fue una de las más serias en el país. ¿Por qué? Porque abarcó la Dirección General de Aduana y abarcó la Dirección General de Impuestos Internos. Esa amnistía, cuando se hizo, tuvo dos características, que fue que arrastró consigo la TCS y arrastró consigo los ayuntamientos. Esa fue una amnistía general. Ahora vemos un parche nada más, asunto de renta que ha quedado a media. Aquí nadie se ha amnistiado, eso está hecho un disparate. Aquí la gente se ha apoyado y dejó eso ahí. En medio de una pandemia, nadie va a pagar 20 millones de pesos. En medio de una pandemia, nadie va a pagar 30 millones de pesos. Esos son asuntos que son chele ahora mismo lo que la gente está haciendo. Ahora bien, vámonos a esta Ramón Mejía y Ramón Cuello. Se supone que en medio de una pandemia no debe hablarse de reforma fiscal. Porque reforma fiscal implica pago de impuestos, aumento de impuestos, retribución de impuestos. Pero los países tercermundistas o países como quiera llamarle, países pobres, como quiera llamarle, una reforma es aumento de impuestos. ¿Y qué significa eso? Yo no puedo dejar que un debate se caliente para yo medir la posición y después decir, no va a la reforma. Es una responsabilidad estatal. Ahora bien, ¿qué significa? Vamos a formar comisiones para estudiar el proyecto, para hacer un pacto, un acuerdo, como quieran llamarle. Ahí sí hay una proposición. Pero aquí lo que hubo fue una irresponsabilidad estatal de dejar un tema que llegara tan candente y después decir una primera, no, eso no va ahora. Pues si no va ahora, usted debió decirlo como responsable ejecutivo del Estado, eso no va. ¿Y por qué eso no va? Por lo siguiente, se sabía que no podía ir, porque un país no aguanta una reforma, en esa indríngole. Entonces, yo te pregunto a ti, Juan Ramón, ¿sería una responsabilidad estatal o sería una posposición? Mira, sin lugar a ninguna duda, el gobierno dominicano, el nuevo gobierno dominicano, el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM, están haciendo un gran manejo de los medios, de la opinión pública. Si te fijas, cuando cumplió un año el presidente Luis Abinader, comenzaron a sacarle, o sea, decirle, ya tienes un año y no has invertido, no hay inflación, comenzaron a sacarle todo lo que no había hecho. Como dicen los tigres, hay un frenazo. Exacto. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente llamó a un diálogo nacional. No, tuvo que ir al diálogo, que es diferente. No, llamó que ir para cambiar el tema. Lo que hace es cambiar los temas. ¿Qué tenemos hoy en día? Que tenemos casi una guerra con Haití, según el gobierno dominicano. Tenemos 17,000 soldados que no se han visto, que nadie lo ha visto, en la frontera. Que no hacen nada. Cambió el tema. Yo soy la frontera, no hacen nada en la frontera. Inflación. Están cambiando temas. Y es lo mismo. Tiró un cohete a ver cómo pasaba la reforma, cómo podían hacer la reforma. Y realmente se dio cuenta porque está gobernando para tapar parche y está gobernando para las redes sociales. Vio que en las redes sociales, vio que el pueblo no se podía y entonces dijo que no iba. Pero entonces lo que quiere es decir que él es el salvador, porque puso a todo el mundo a hablar de reforma fiscal y entonces el salvador es él que no la hizo. No es así, pero es un gran manejo de la opinión pública que está tratando de hacer este gobierno. Lo que pasa es que el pueblo ya no es tonto, el pueblo cada vez más se da cuenta de las cosas como realmente son. En eso de la reforma fiscal y que tú mencionabas de los gobiernos pasados, en el 2007 fue que se instituyó aquí en República Dominicana el comprobante fiscal, el PCT, la muestra de impuestos rápida, que se hizo los recibos fiscales. En conjunto, el nuevo sistema tributario nace en el 2006. Y hay que decirlo, el momento con más bonanza económica, el gobierno que recibió una maquinaria caminando en un periodo que no hubo grandes problemas internacionales, fue el gobierno pasado.
y era el que, según nuestro plan de desarrollo de cara al 2030, según la ley 1201 me parece que es, tenía estipulado que se hiciera en el gobierno pasado ese contrato, ese pacto fiscal. Y era el momento que había que hacerlo, porque era un momento en el que había una situación económica buena para casi todos los sectores de la República Dominicana. Y en ese momento de bonanza era el momento en el que nos podíamos sentar en una mesa y acceder a ciertas cosas. Si hoy no estuviéramos viviendo las vicisitudes, la irresponsabilidad de cara a que pensaron en una reelección y que políticamente las reformas fiscales definitivamente tienen un costo en las elecciones, tienen un costo político muy alto, pues ellos decidieron posponerlo, no hacerlo. Y lo que pasó fue que hoy, que lo necesitábamos tanto, no tenemos un pacto fiscal adecuado. Este gobierno acaba de posponer algo que sin duda, como tú dices, no se podía hacer en este momento. En medio de una pandemia no se podía hacer. Y ellos debieron nunca poner esa página en el camino. El de Hacienda decía que eso iba y eso había que hacerlo. No todo el mundo, eso era generalizado. Entonces el único salvador fue Luis Abinader. Es una forma de vender opinión pública. Pero es un arma de doble filo en haberlo pospuesto. Porque ¿Sigue candente el tema? Toca hacerlo. Sí, claro. Toca hacerlo. Claro. En esta semana que recién estamos concluyendo hoy, le pararon un préstamo al Estado Dominicano, al gobierno dominicano. La Cámara de Diputados le desautorizó un préstamo, o sea, logró parar que tomaran un préstamo, no lo autorizó. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el Estado, los diputados de la oposición y algunos incluso del PRM se están dando cuenta que seguir endeudando el país se hace muy cuesta arriba. Pero una cosa, Ramón, escúchame que te interrumpa, y Ramón también. Hay algo aquí muy peligroso que aquí no se dice, y es que con el estado de emergencia, porque no era de sitio, para la pandemia, aquí se dio préstamo, millones y millones y millones de préstamos, y se hicieron transferencias en el Estado aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, que el pueblo dominicano no sabe cuánto fueron. No sabe cuánto fueron. Pero a Danilo tiraron 3 millones, 3 tiros, ¡pum! 1.500 millones de dólares, 1.200 millones y 200 millones de dólares en préstamos para la pandemia. Vendiendo bonos, sí. Y salió con esos cuartos al hombro y se fue. Esos cuartos los llevaban toditos. Y aquí no se sabe dónde está ese dinero. Y ese dinero fue puesto ahí. Estamos hablando en términos técnicos. Ese dinero se dio ahí. A Abinader le han aprobado financiamiento en medio de esta pandemia, que sin pandemia nunca lo hubieran aprobado. Nunca, porque, claro, tienen la ley de Estado que le permite buscar prestado y decir en qué lo gasta. Y ese dinero no se fiscaliza. No, ese dinero está bajo ese manto. Ahora bien, la pregunta mía es la siguiente. ¿Por qué lanzan este tipo de cosas, como estamos hablando nosotros ahora, si no se puede hacer? Y muchos técnicos, incluyendo expresidentes, como fue Hipólito, como fue Leonel Fernández, como fue los otros, dijeron que no se podía, y ponen el tema, pero hay que hacerlo. Lo siguiente, me llama la atención. Usted ha referido a lo que la población dominicana puede palpar prácticamente a diario, el hecho de que el presidente se maneja mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y creó las expectativas con el tema de la reforma, y luego al final que la reforma no va. Entonces, dice que no va la reforma, pero luego de que dice que no va la reforma, comienza a implementar una serie de medidas con un tinte impositivo. De Entonces, reforma, ¿tiene? Sí. Entonces comienzan con lo que tiene que ver con la factura eléctrica, ¿verdad? Electrónica. Sí. No, con la factura, la factura eléctrica. Ok. Sí, con la factura eléctrica, Okay. que va a tener un aumento inusitado. Y siguen con los aumentos de los combustibles, que de hecho se ha dicho que los combustibles pagan tantos impuestos que es una cuestión insoportable, y se ha hablado de que los combustibles pagan en 3 instancias, pagan ITEVI, eso ha dejado a uno boquiabierto. Entonces, tienen las medidas un tinte fiscal. ¿Qué opinión le merece eso?
Mira, sin dudas hay que ser un poco franco y justo con el gobierno. Si vemos internacionalmente el caso del petróleo específicamente, vemos que internacionalmente el gobierno Joe Biden apenas el miércoles solicitó a China y a Japón y solicitó al Congreso de los Estados Unidos liberar parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, de China y de Japón, países que tienen unas reservas estratégicas para cualquier caos que haya en cualquier momento, pues poder tener unas reservas que le puedan permitir seguir circulando los vehículos por un periodo X, y esas reservas se han aprobado utilizarla. ¿Por qué se ha aprobado utilizarla? Bueno, porque los niveles de crecimiento del precio del petróleo sin dudas ha sido desorbitante. Estamos hablando de 80 y pico dólares y se está hablando de que estaríamos cerrando muy próximo a 100 dólares cerrando el año, porque en la medida que entre el invierno se demanda más calefacción en la parte norte del mundo, en el hemisferio norte, que es el más poblado, y eso genera mayores precios y mayor demanda de hidrocarburos. También tenemos que ver que China volvió a encender algunas plantas de carbón. Eso generó un pico en la demanda de carbón, y el carbón que nosotros comprábamos para la planta Punta Catalina, que no había hasta hace poco. Lo otro fue que llegó un barquito a Chepa ahí. Hubo una mala administración en ese sentido, una mala coordinación aparentemente, pero ahora mismo estamos comprando a un precio que es 3 veces el precio que se tenía estipulado en el contrato anterior. Esos son aumentos del costo de la base de energía. El gas natural también ha aumentado de precios, que es otra de las generaciones más importantes que tiene la República Dominicana, y eso hace que el subsidio eléctrico, porque cuando no subimos la tarifa y suben los costos, sin duda lo que sube también es el subsidio eléctrico. Es lo mismo que en la parte de la reforma fiscal. Si el gobierno aumenta sus gastos y no aumenta sus ingresos, lo que aumenta es el déficit. Entonces es lo mismo, el subsidio eléctrico está en aumento con una base de los costos que está aumentando. Entonces el gobierno se ve compelido a eso. Ahora, el gobierno tiene que definitivamente enfocarse en el tema de inflación. El tema de inflación en este momento es el principal tema de la República Dominicana, porque como decía uno de los candidatos, comer es primero. Definitivamente este pueblo, cuando no puede, cuando entra a lo que es nuevamente la casa del terror, que son los supermercados, y ve que lo que ponía en el yo he ido al supermercado y veo a la señora que van sacando de su carrito en orden de prioridad, y dejan los antojos, se tienen que quedar ahí porque no le da para los antojos, porque ellas van sumando lo que le queda en la tarjeta con lo que va poniendo la cajera. O sea, la gente no está comprando a ojos cerrados, está comprando con mucha restricción, porque realmente hay problemas económicos en la canasta familiar, hay desempleo, hay bajos salarios, hay una migración que ha venido de Venezuela y hay una migración que hemos tenido históricamente de Haití, que tiende a que los niveles de salario se mantengan muy bajitos, porque si usted es un profesional de la economía y tiene un puesto en un banco y llega un venezolano que es un profesional tan bueno como usted, tan preparado como usted, de Venezuela, pero como es emigrante, está huyendo de una crisis que hay en Venezuela, pues trabaja por lo que sea. Eso genera una depresión de los precios. Y el gobierno dominicano realmente no es que la tenga fácil. Ahora, sin duda, el gobierno dominicano tiene que enfocarse en resolver el problema inflacionario de la República Dominicana. Debe ser su prioridad, debe soltar el tema de la imagen. Yo recuerdo que cuando el presidente Fernández comenzó a hacer el metro, Uchilora hasta lo sometió a la justicia. Mira, lo sometió a la justicia. Uchilora, el científico, ¿cómo es? El que sabe de tierra, de medicina. Osiris de León. Osiris de León. Que esa tierra se caía por la UAS. Osiris de León, el centro de sismología de la UAS. Eso era que el metro iba a ser lo peor que podía tener el país. Y yo creo que terminaron todos siendo empleados de ahí. Le dieron tan duro que yo tengo que decir que, en honor a la verdad, yo llegué a decir, pero ¿qué hace un metro en un país que hay apagones?
ese metro se va a pagar. ¿Quién se va a subir ahí para quedarse en el medio de un hoyo con un apagón? Pues los presidentes tienen que hacer lo que tienen que hacer, indistintamente de las opiniones de muchas personas. Eso es verdad. Cuando algunas veces sometemos al escrutinio público algunas buenas ideas, por ejemplo, Inglaterra quería entrar a la Unión Europea y lo sometió al voto popular y tomó una decisión popular, si se quiere, pero una decisión inadecuada, quedó fuera de la Unión Europea, quedó fuera de ser parte de un bloque, quizá el segundo bloque más importante del planeta, del globo terráqueo. Entonces hay cosas que los gobernantes tienen que hacerlas, y es lo que le ha faltado al presidente Luis Abinader, que reacciona inmediatamente, las redes sociales dicen algo. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia y estábamos todos compelidos a mantenernos en la casa, se habló de una manifestación de la gente para pedir que inmediatamente el presidente accede. O sea, las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas, no porque las redes sociales ataquen o digan. Eso es verdad. Sin duda, el gobierno tiene factores que influyen en el aumento de los costos, pero está llamado a trabajar para reducir esos aumentos de los costos. Y en la parte agropecuaria, quizás es la parte más importante. Déjame esta partita ahí, Juan Ramón. ¿Cómo? Vamos a un compromiso para unos cortes comerciales. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y nos vemos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Vuelta con su programa de orientación tributaria, cargado de mucho interés aquí con Ramón Mejía, una persona calificada en este tema. Juan Ramón, tú tocabas un tema de la canasta familiar, y la canasta familiar está llena de un 64.8 de productos agropecuarios, y hoy en día sabemos que le pusieron ITEVI a ciertos productos de eso, porque sufrían transformación, decían que aplatanado. Cuando en el campo yo saco una mate yuca, que la meneo, la saco, la limpio y la enfundo, ya ahí sufrieron transformación, ya ahí tiene un servicio, ya ahí le pusieron ITEVI. Yo voy y despego tres mazorcas de maíz de una mata, la meto en una funda y la llevo al supermercado, ahí sufrió transformación y ahí hubo un problema. Ok, ese proceso inflacionario que hoy en día se habla del país, y como muchos dicen que aquí no hay inflación tan alta, estaríamos hablando de deflación entonces, vamos a deflatar entonces, porque si no hay inflación, vamos a deflatar. El proceso inflacionario que hoy en día existe en la canasta familiar, que Ramón Cuello como politólogo tiene conocimiento pleno de eso. La canasta familiar hoy día es el escollo más grande que tiene el país, porque se está hablando de 39.700 pesos, según el Banco Central, según su número. Pero yo le doy al gobernador del Banco Central 39.700 pesos para que él al mes me traiga una canasta familiar que yo dure un mes comiendo y yo voy a ver de dónde es. De ahí que nace que muchos diputados dicen que con los 1.500 de la tarjeta que se va a dar, no da ni para comprar arroz. Ahora,
Si una persona no es de un campo, cuando digo campo, no me refiero a que sea cosas remotas, sino que tenga los víveres y los productos primarios asegurados en su parcela, su finca o su conuco. Si usted no es de ahí, que se maneje como nosotros en la ciudad, aunque somos de campo y sierra, al gobernador del Banco Central yo le voy a dar 39.700 pesos para que me ponga a mí a comer el mes entero en mi casa. Esa es la mentira más grande que a los dominicanos se le puede hablar. Como yo en mi pueblo es un hablador. Y lo digo de la siguiente manera. Hay que decir en cuánto anda por nivel fraccionario. ¿Qué tiempo tiene que aquí no se adecúa? La renta tiene 4 años. Que no adecúa la inflación, a los precios. Porque si se tomara cada 4 años, hoy en día, el salario mínimo debiera existir, en vez de ser 400 y pico, debería existir para algunos 800.000 pesos y pico. Entonces, ¿en qué hoy en día el impacto social de las recaudaciones se está tragando la inflación? Mira, decíamos en una reunión que tuvimos, un grupo de economistas y gente del sector agropecuario en esta semana, que el impuesto más azaroso que tiene esa es la palabra, esa es la palabra, el impuesto más azaroso, esa es la palabra. Es la inflación. Sí. La inflación, en sentido general, afecta al más pobre siempre. Y al más rico también. Pero principalmente al más pobre. ¿Por qué? Porque si tú ganas 100 pesos y te comes 100 pesos y hay inflación, tú tienes que dejar de comer. Ahora, si tú ganas 200 pesos, te comes 100 y ahorras 100, tú tienes que dejar de ahorrar, pero no dejar de comer. Es una diferencia significativa. Entonces la gente pobre está obligada a reducir su alimentación, a reducir sus actividades, a reducir sus gastos inmediatamente con la inflación. Además de que esta inflación ha sido muy particular en los términos de la incidencia internacional. Por ejemplo, el costo de los fletes, que es una de las cosas que más se ha disparado internacionalmente hablando. Si a ti te costaba un flete $500 de China, hoy te cuesta $4.000. Estamos hablando de que lo multiplicamos por 8 veces prácticamente. Pero si tú traes en ese furgón mercancía por el orden de $100.000, a ti te habrá aumentado un 3% el precio del producto que tú traes en ese furgón. Ahora, si tú lo que traes es chuchería para la gente pobre que se desenvuelva y ese furgón lo que vale es $10.000 y te le subieron $3.000 al flete, te le están subiendo un 30% a toda la mercancía que está ahí, que va a afectar a los que consumen las cosas más baratas. Yo hablaba con un importador de vino, me dice, no, yo voy a dejar de traer vino barato, porque el costo de flete me incide demasiado en el precio del vino barato. Del vino caro no me incide tanto, porque como el volumen es el mismo que traigo en un furgón, la inversión es mayor, me afecta menos. No sé si me he logrado dar a entender. Claro que sí. Ok, entonces eso pasa en los artículos importados. En los artículos de producción nacional, la República Dominicana ha mostrado que en este año, en este gobierno, ha mostrado que ha tenido una falta de coordinación. Aquí se trajo ajo cuando había cosecha de ajo. Y la gente de Constanza tuvo que botar los ajos y tuvo que dejar de sembrar. En este año hay poca siembra de ajo. La gente de la zanahoria la vimos botando zanahoria en también. Plena pandemia. En plena pandemia, en un momento en el que el pueblo necesitaba mejores precios y mejores comidas. Con orfanato sin comida, cárcel sin comida, se estaba votando aquí en plena pandemia. Leche se votó, incluso. O sea, hemos llegado a ver por una falta de coordinación y porque el gobierno tiene que entender que cuando aumentan los insumos, tenemos que saber que nosotros, dicen la gente del sector agropecuario, nosotros no criamos pollo, nosotros ensamblamos pollo. Claro. Porque por cada libra de pollo, nosotros tenemos que darle 2 libras de alimento a ese pollo para que crezca. Y todo ese alimento, el sorgo, el maíz, todo lo que come el pollo, lo traemos de fuera. Claro. Entonces el pollo es un producto prácticamente que nosotros lo ensamblamos aquí, lo desarrollamos aquí, pero todo lo que hace que se desarrolle lo traemos de fuera.
Entonces, esos commodities han tenido un aumento importante de precios y el gobierno está llamado a generar algún tipo de subsidio, porque si el productor se ve que el precio del mercado no le cubre sus costos, pues definitivamente el productor va a hacer ese tipo de reacciones, de botarlo, de reducir la oferta para tratar de buscar mejores precios de mercado. Y sin duda el gobierno tiene que enfocarse en esa área. Esa es la área fundamental del gobierno, tiene que dejar los otros temas, seguridad, obviamente la seguridad sí no la puede dejar de lado, el tema de seguridad en República Dominicana es importantísimo, pero hablando de economía, en términos económicos, la inflación debe ser su principal norte y el gobierno dominicano, como le decía, el impuesto más azaroso que se le puede hacer a un país, a una población, es la inflación, porque afecta más fuerte a los más pobres, a los que menos pueden. Ramón, pero tú como un técnico y un especialista en el tema, y si yo te voy indexando a ti cada cierto año el nivel inflacionario, ¿incidiría mucho en los precios, incidiría mucho en el nivel de vida de cada persona? Mira, sin duda indexar, yo estoy de acuerdo con que hagamos más que indexar. ¿Cuál es la diferencia de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo? Los países desarrollados entendieron que lo primero que tienen que hacer para tener empresas exitosas es crear mercados. Y se crea mercados con niveles de salario. República Dominicana cuenta con 10, 11, 12 millones de habitantes, entre extranjeros que viven en República Dominicana y dominicanos. Tenemos 12 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuántos de esos 12 millones de habitantes pueden tener un poder adquisitivo trascendental para consumir productos, bienes y servicios en la economía? 1 o 2 millones de dominicanos. Los restantes subsisten, o subsistimos si se quiere. Los restantes 8 millones de dominicanos, de esos 10, subsisten, no tienen dinero para demandar nuevos productos, nuevos servicios que dé la economía. Entonces, ¿qué han hecho países como Estados Unidos y Europa? Han aumentado los niveles de ingresos de los ciudadanos y cada vez que ponen una fabriquita de lo que sea, producen algún bien o producen algún servicio, encuentran una sociedad que está en capacidad de demandarla y hacen que esa empresa sea exitosa. Los empresarios latinoamericanos y de los países tercermundistas no han comprendido que en la medida que generen un mercado, van a ser más exitosos que seguir explotando a la clase obrera con salarios sumamente deprimidos. Sin duda, contestando tu pregunta, solamente tu pregunta, sí hay que indexar la inflación a los salarios, porque como le decía, si usted gana 100 pesos y hay inflación y usted se come los 100 pesos, usted lo que tiene que hacer es dejar de comer, porque no tiene otra alternativa, no tiene cómo aumentar sus ingresos. Entonces el gobierno es el que está llamado, a través del Comité de Salarios, de tratar de lograr que se haya una indemnización justa a los salarios mínimos y a los demás salarios de la economía. Eso es verdad. Hay un televidente, vamos a su corte comercial y estamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas.
Cuida tu salud y la de los demás. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Orientación Tributaria. Y en este tema, en cuanto a lo que hablábamos nosotros, es un tema con mucha información y que está cargado de mucho interés. Sí, algo que me preocupa y es que hay quienes a nivel internacional están haciendo proyecciones y dicen que en los próximos meses, podría ser a partir de diciembre, a nivel internacional, se menciona Estados Unidos y algunos países de Europa, proyectan que habrá un desabastecimiento de productos y mercancías. Entonces usted mencionaba el supermercado como la casa del terror y los niveles de inflación. Y que, ¿cuáles son las proyecciones en el contexto nacional en cuanto a ese tema? Mira, según nosotros estuvimos viendo un levantamiento de las áreas que el gobierno ayudó arando y acondicionando terrenos. ¿Aquí en el país? Aquí en el país siempre se hace, siempre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, le da cooperaciones a la región de San Juan, a Constanza, a San Juan con la habichuela, a Constanza para el ajo y ese tipo de cosas. Las tareas que se van a sembrar son menos que las del año pasado. Eso, sumado a que no sé cómo está la gripe porcina, han manejado bien el tema de que ya los medios no nos hacemos eco. Pero está la gripe porcina. Pero sin duda que debe estar en la República Dominicana, claro. Pero nadie se está haciendo eco, pero es algo que pudiera generar problemas el año que viene. Tenemos los aumentos de los costos, pero el miércoles, cuando estuve en ese foro que estuvimos discutiendo ese mismo tema específicamente y el sector agropecuario, me decía un importador de carnes, me decía, yo quiero que usted entienda que en Estados Unidos muchas de las plantas, mataderos, criaderos y eso, cerraron fruto de la pandemia. Y muchos de esos empleados han decidido que por los salarios que ganaban no van a volver a trabajar. Vienen ayudas en Estados Unidos y hay un problema hasta para manejar los camiones. Hay problemas, o sea, falta personal en Estados Unidos, Canadá tiene anuncios ofreciendo hasta $2,000 antes, o sea, por firmar un contrato de trabajo te regalan $2,000 y te van. O sea, en muchos de esos países hay problemas de empleo, de personal capacitado para trabajar. Y me dice el importador de carne, yo les garantizo a ustedes que con el aumento del costo del flete, 1, y 2, el desabastecimiento que tiene Estados Unidos en la producción cárnica, no hay forma de que si aquí no hay pollo, que lo podamos importar. Para que si sube el pollo de República Dominicana, el gobierno va a traer pico y pala como traía de Estados Unidos. No, está más caro que República Dominicana, ha subido. Pero ya hay una cosa, Ramón, que yo no sé, yo no comparto eso con nadie y soy enemigo. Cuando me hablan a mí de importar, háblame de exportar a mí, claro, háblame de exportar. Claro. El que importa se empobrece, el que exporta se enriquece. O sea, cuando yo soy un presidente, no, que importamos, usted no está hablando nada. Sí, lo que pasa es que algunas veces a los productores hay que ponerle su tico. No, claro, claro que sí. Claro Cuando que usted sí, coge claro un productor, un sector Eso es verdad, no quiero mencionar ninguno de los vamos sectores, a llamarle cualquier sector, sí. Y comienza a subir indiscriminadamente el precio de un producto basado en que maneja total la producción y hay un oligopolio, si se quiere, pues el gobierno tiene que decirle, pues traiga una importación. Claro. Aunque no la traiga, como el Banco Central. El Banco Central cuando comienza a subir el tipo de cambio dice, yo voy a hacer una inyección. Sí, es claro que sí. Es algo por el estilo. Ramón, en una síntesis apretada, y tú que más o menos eres un oráculo en este tema, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano sobre el impacto de las recabaciones sociales en el desarrollo del Estado dominicano? Sin duda, el pago de los impuestos y las recaudaciones son imprescindibles para el desarrollo de un país. Y sin duda tenemos un déficit fiscal arrastrado desde hace muchos años. Entiéndase déficit fiscal
por la diferencia que hay entre lo recaudado y lo que gasta el gobierno. ¿Y el cuasi fiscal? ¿Tú también lo ves ahí? Pero vamos a hacer 3 programas de aquí para adelante. Porque ese sí es un tema de 3 programas. Pero sin duda nos tenemos que abocar a un pacto social en el que prontamente todas las fuerzas económicas del país nos pongamos de acuerdo para pagar impuestos y dejar de tomar prestado. Mira, te doy las gracias por haber estado aquí junto con Ramón Cuello, coproductor, Santiago, tu productor, y tú que eres parte de este programa. Así que siempre te damos las gracias y siéntete parte de nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí los domingos con ustedes. Hay un televidente, así que le deseamos a ustedes que en su casa también la pasen bien y que sigan disfrutando de nosotros. Así que nos vemos en otra próxima entrega. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.